Y entonces, profesor, para entender la Unión Europea hoy, tenemos que centrarnos en algo que es estratégicamente importante, la promesa de adhesión a la Unión Europea para Ucrania. Esta es la más cruel de las decepciones diplomáticas en las relaciones internacionales recientes, si descontamos la visita de Zelensky a Washington para reunirse con Marco Robles, ¿verdad? La adhesión de un país como Ucrania es imposible, y lo sabemos. Sin embargo, los líderes europeos insisten en esta farsa, ofreciendo esperanza a personas que están sufriendo, sabiendo perfectamente que la ampliación requiere la aprobación unánime de todos y cada uno de los Estados miembros en cada paso de las negociaciones. Entonces, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué dicen, sí, Ucrania se unirá a la Unión Europea? Es una mentira flagrante. Hola a todos, soy Pascal Lotaz de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Sebastian Contin, un analista geopolítico con sede en Hong Kong y consultor UE-Asia con muchos años de experiencia desentrañando las maniobras europeas. Recientemente escribió un excelente análisis sobre lo que él llama la antidiplomacia de la UE, en el que expone lo mal que está desempeñándose actualmente la UE en materia de relaciones internacionales. Eso es lo que queremos debatir hoy. Así que, Sebastián, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por su presentación y por su invitación, profesor Lotaz. Y enhorabuena por organizar estas charlas para su canal de YouTube, y especialmente por su trabajo académico, que me parece muy perspicaz. Bueno, muchas gracias. Me alegra escuchar eso. Pero me alegré aún más cuando leí tu artículo, porque expusiste de manera brillante este argumento de que la UE actualmente ha perdido gran parte, si no todo, de su saber hacer diplomático. Y de hecho lo llamas antidiplomacia. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste ese argumento? Sí, bueno, supongo, profesor, que como usted y yo estamos en Asia, tenemos, digamos, una visión diferente de cómo funciona la Unión Europea. Y además, somos testigos del cambio, esencialmente de cómo actúan en el extranjero. Así que tampoco estamos atados a ningún presupuesto de Bruselas, ¿verdad? Ni directa ni indirectamente. Así que tenemos la libertad de expresarnos. Y tengo que decir que para mí es realmente triste, como europeo, como un verdadero creyente en el proyecto europeo, presenciar este tipo de, lo que usted mencionaba ahora mismo, yo lo describo como antidiplomacia. Porque si uno piensa en lo que está ocurriendo ahora, ve que hay alguien que se supone que debe representar a la Unión Europea como alto diplomático, ¿verdad? Y luego uno ve cómo ese trabajo no se realiza de manera adecuada, especialmente porque obviamente hay tratados que no cubren, en realidad, no sabemos muy bien cuál debería ser ese papel. El predecesor de Kaja Kallas, Josep Borrell, ya se excedía a veces. Básicamente hablaba de defensa desde una posición en la que no tenía derecho. Y ahora nos damos cuenta de cómo alguien que se supone ser un representante de la Unión Europea en realidad va en su contra. Y eso realmente me sorprende. Y esto, bueno, no es solo una opinión personal, está basado en investigaciones. Es una opinión fundamentada en la investigación. Y también tiene que ver con algo que tú haces y con lo que trabajas. Opiniones que los diplomáticos y otras personas comparten entre bastidores, ¿verdad? Detrás del telón. Algo que la gente normalmente no suele escuchar. Sí, no te encuentras con este tipo de opiniones por ahí, porque los nuevos estamentos se aseguran de que no se difundan. Así que me alegra mucho encontrarte, conocerte y poder hablar de estas cosas con libertad. Así que llevas un tiempo observando el proceso de la UE, ¿verdad? Esto también forma parte de tu trabajo. Entender cómo funcionan estas instituciones. ¿Cómo es posible que el brazo de política exterior de la Unión Europea se haya degradado tanto hasta el punto de fomentar conflictos bélicos en discusiones internacionales?
No lo hacen solo con Rusia, también lo hacen con China. La UE está adoptando cada vez más una retórica anti-China. ¿Podrías explicar un poco qué ha pasado en los últimos años con la Woods Way? Explain a bit what happened over the last couple of years to the EU. Bueno, yo situaría el inicio de esta postura belicista hacia China en 2019, cuando Ursula von der Leyen fue elegida presidenta de la Comisión Europea. Y ella habló de la Comisión Geopolítica, ¿verdad? Ella estaba enmarcando o autodefiniendo su papel como la jefa de una comisión geopolítica. Y lamentablemente, en 2025, eso no salió bien. No logró absolutamente nada desde una perspectiva geopolítica. Si descontamos la guerra en Ucrania, donde obviamente el hecho de que los 27 pudieran tener una posición común a menudo, esa es una realidad que no debe exagerarse. Pero en 2019, ella interpretó la Comisión Geopolítica como necesariamente vinculada o alineada con Estados Unidos. Así que tenemos 2018, cuando el presidente Emmanuel Macron dice que necesitamos autonomía estratégica. Y tenemos 2019 con esta postura que Macron está representando, como diciendo, convirtámonos en la tercera superpotencia, un polo entre Estados Unidos y China para poder ser el equilibrador. De repente, a partir de 2019, eso se convierte en algo totalmente diferente. Y hoy, profesor, estamos en 2025. Yo diría que el problema de la política exterior europea hoy empieza en la cima. Empieza con malas decisiones. Sabemos que von der Leyen no era la persona adecuada para dirigir la Unión Europea en tiempos geopolíticos porque fracasó, ¿verdad? Ella dijo, voy a crear una comisión geopolítica y no lo hizo. Y 2024 para mí fue bastante impactante ver cómo los líderes elegían, digamos, el mal menor, ¿no? Así que elijamos de nuevo a Ursula von der Leyen porque quizá podamos controlarla. Así que fue una decisión muy débil por parte de los líderes, que sabían que tienen que operar en un mundo donde la Realpolitik a diario está reescribiendo las reglas del juego, ¿verdad? Con la competencia entre grandes potencias. Pero decidieron nombrar a von der Leyen y por lo tanto decidieron ralentizarlo todo, ¿no? Yo diría que la culpa no es de von der Leyen, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos de cosas que no hizo bien. Pero los 27 tomaron malas decisiones de liderazgo. Y es justo empezar por quién está al mando. Así que recordemos que von der Leyen fue reelegida con un 54% de apoyo. Desde el principio, es un mandato muy frágil. Y en lugar de rodearse de personas capaces e independientes, formó una comisión de leales. No tuvo una comisión de leales de 2019 a 2024. La tiene hoy. Sin rivales, sin perfiles fuertes. Y en lugar de elegir comisarios sólidos con verdadera experiencia, ella estaba seleccionando personas que no la desafiaran. Por eso describía a esta Comisión Europea como un comité de conciencia confuciana. Todos los roles se solapan. Nadie está dispuesto a asumir el mando. Y hoy tenemos el ejemplo más claro tras unos meses en Caja-Cala, ¿verdad? Yo la llamo o la describo como la principal antidiplomática de la UM. ¿Por qué? Porque encarna. Es el ejemplo perfecto de alguien que es diplomático, pero que en realidad está enfocando la política exterior europea desde el extremo equivocado, ¿verdad? Ella piensa que ser fuerte y respetado significa presentar a China como parcialmente maligna. Esto es algo que todavía no entiendo. Eso no significa nada, ¿verdad? No es una política. Es un titular. El problema es que ella lo estaba notando. Fue durante el cuestionario, así que realmente estaba pensando en decir eso y probablemente intentando alinearse con la Casa Blanca, ¿verdad? Pero la Casa Blanca ya no es de Biden. Incluso en ese momento, ya sabíamos que Donald Trump iba a disfrutar de un segundo mandato. Y tenemos el mejor ejemplo de lo exitosa que es esta política. Ella fue a Washington para visitar a Marco Rubio, su homólogo, y una vez en Washington, ni siquiera fue recibida por él. Así que fue solo por una razón, reunirse con él, y el mensaje que Marco Rubio transmitió fue, no importas.
Así que si tomamos 2024 de nuevo, solo para hacer una comparación con cómo operan China y Estados Unidos, después de las elecciones de junio, se tardó 6 meses en formar una nueva comisión. It took 6 months to form a new commission. 6 months. So, the US and 6 meses. Así que Estados Unidos y China, a diario, están cambiando cómo funcionan las reglas, cómo evoluciona la competencia entre grandes potencias, y la Comisión Europea tarda 6 meses solo en constituirse. Y las opciones son exactamente como acabo de describir. Así que hoy tenemos retrasos en la Unión Europea que ponen de manifiesto lo lento y disfuncional que se ha vuelto el sistema institucional, cómo funciona realmente la maquinaria, y esos retrasos tienen un coste. Mientras tanto, Estados Unidos y China avanzan, marcan el ritmo, cierran acuerdos, expanden su influencia, y Europa siempre está atascada en negociaciones internas. De alguna manera, esta alta representante de la Unión Europea finge representar las opiniones de los 27 Estados miembros, pero no lo está haciendo. Ella está hablando sola, está presentando su propia visión y no es la visión de los Estados miembros. Así que, no sé cómo va a terminar esto, pero no tiene buena pinta. Podemos debatirlo, pero tenemos otros momentos clave de este mismo año 2025 como el informe Draghi. Tienes un diagnóstico detallado de las debilidades económicas de Europa, pero creo que se presentó en septiembre. Estamos en junio. No ha pasado nada. Está archivado, ¿verdad? No hay seguimiento, no hay implementación. Todo el mundo habla de ello. Ninguna medida importante. También tienes, y creo que esto es muy relevante según lo que he observado, los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Se suponía que esto iba a mostrar fortaleza, pero en realidad solo está revelando confusión. Solo el 5% de los vehículos eléctricos en Europa son chinos. Tienes una medida proteccionista que ni siquiera es propia. Viene de Washington, porque Washington fue el primero en imponer un arancel del 100% a los vehículos eléctricos chinos. Así que, de nuevo, es un alineamiento con Estados Unidos, y además estaba generando desacuerdos internos. Es una prueba de que no hay una estrategia a largo plazo detrás de esto. Y el tercer asunto que ocurrió en 2024 es el colapso de Northvolt. Este era el gran sueño europeo para lograr la independencia en baterías eléctricas, respaldado por grandes gobiernos, grandes empresas como Volkswagen, actores de la industria, y quebró, ¿verdad? Así que, si quieres luchar o actuar en un entorno donde Estados Unidos y China se están convirtiendo cada vez más en polos, obviamente ya sabes, se habla mucho de multipolaridad. No estoy de acuerdo. Hay bipolaridad. Estados Unidos y China están ampliando la brecha con respecto a las demás potencias y especialmente con Europa. Por desgracia para los europeos, especialmente con Europa. Esto dice mucho sobre lo desconectada que está Bruselas de la realidad. Y todo esto ha ocurrido en solo un año, ¿verdad? Así que hay un vacío de liderazgo, instituciones lentas y una ejecución deficiente, mientras Gresting Moon Sí, estoy de acuerdo con eso. Para mí la cuestión no es solo cómo ha sucedido esto, sino cuáles son los procesos que lo alimentan. Porque especialmente el puesto de presidenta de la Comisión y, ya sabes, Kaja Kallas hoy, la alta representante de Asuntos Exteriores, esos solían ser cargos de coordinación. Porque se entiende bien que la Unión Europea es una organización supranacional, pero no es un sustituto de los Estados. Aunque existe el sueño entre algunas personas de convertirla en unos Estados Unidos de Europa, en general se acepta, no. La política exterior en su conjunto, especialmente las partes diplomáticas, solían estar a nivel estatal. A nivel de la UE, lo que tienes es la elaboración de tratados, ¿verdad? Y la coordinación del mercado común. Y esto cambió. Y podemos ver cómo, con la guerra en Ucrania, la Comisión Europea asumió más competencias.
Y ahora Kaja Kallas está tomando aún más de estas. Está intentando acaparar más poderes también, yendo a Estados Unidos. Y que Marco Rubio no se reúna con ella significa, por supuesto, que no la reconoce como representante de un gobierno real, ¿verdad? Es decir, no la considera una contraparte. ¿Hacia dónde crees que va este intento de acaparar poder por parte de las distintas secciones de la Comisión? Bueno, sí. Así que realmente tenemos que reconocer que para ellos no es fácil desempeñar estos roles, considerando que no están bien definidos. Pero tienes razón, hay una diferencia entre un representante y un legislador. Hay una diferencia entre un representante y un ejecutor, ¿verdad? Y hay una diferencia entre un representante y alguien que diseña políticas y toma decisiones. Y esas decisiones, te gusten o no, son decisiones que tienes que acatar, ¿verdad? Pero aquí tenemos a alguien que no está cumpliendo el papel en términos de la representación que se le asignó o le correspondía. Lo mismo ocurre con von der Leyen, ¿verdad? Se supone que la Comisión Europea debe gestionar el mercado único. Pero sinceramente, profesor, creo que la Unión Europea hoy en día, si quiere tener relevancia, debería desarrollar un perfil geopolítico. El problema es que no han sido capaces de hacerlo, incluso cuando Rusia está a las puertas y amenaza a Europa del Este, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre más allá de los tratados? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sabe, estoy convencido de que tenemos un gran problema en la Unión Europea debido a la microgestión interna. Hay mucha gente allí, muchas opiniones, pero también muchos expedientes. Pero hoy tienen pruebas de que todos estos diferentes proyectos han sido reorganizados, pasados de un gabinete a otro, de comisarios a agencias, muchas personas viviendo de la mano de la Comisión Europea, dependiendo de sus subvenciones. Así que en lugar de un liderazgo decidido, tenemos retrasos, como mencionaba, y en vez de una estrategia, tenemos burocracia. Quizá lo hayan notado últimamente. Esto me sorprende incluso a mí. Incluso dentro de las instituciones, se habla mucho de que la fuerza de la Unión Europea es el llamado efecto Bruselas. Bueno, esto es una broma, ¿verdad? Tienen... Estáis gobernando, estáis describiendo cómo deberían ser la ética de la inteligencia artificial, pero no gestionáis la inteligencia artificial, porque son Estados Unidos y China, de nuevo, quienes están desarrollando las herramientas del futuro. Pero decís, no, yo las regulo, y tenemos que defender nuestros derechos. No, tenéis que luchar en un mundo donde la norma solía ser, como afirmó Mackinder, quien controla Eurasia, controla el mundo. Luego esto fue reformulado por Spykman. Quien controla las rutas comerciales marítimas, controla el mundo. Hoy en día es quien controla la tecnología quien controla el mundo. No, ¿quién regula la tecnología? ¿Qué es esto, verdad? Así que Bruselas está obsesionada con controlar. Dicen, bueno, ahora vamos a sancionar a las grandes corporaciones estadounidenses. Vale, enhorabuena. Para ellos es calderilla. Hoy tienes declaraciones. Lo que veo es que cuanto más gestionan o intentan gestionar, menos logran. Todas las políticas se quedan atascadas en luchas internas. Nadie lidera realmente. Todo se retrasa. Y este control constante, ¿verdad? Es algo que probablemente discutiremos más adelante. El control de los relatos. Significa que nada se hace rápido. Y la política exterior hoy en día, como puedes ver, se basa en declaraciones llamativas. Ruedas de prensa, la política industrial se convierte en eslóganes, todo se recicla y hay un vacío en la cúpula, así que todo el mundo va improvisando. Y de nuevo, mira el informe Draghi. Hoy, cada mes, simplemente renombran todos los proyectos. Repotenciar la UE, rearmar Europa. El Pacto Verde ahora es un pacto limpio, pero es el mismo presupuesto, las mismas carencias, las mismas normativas reorganizadas y sin resultados. Y en cuanto a política exterior, tenemos una situación en la que nadie sabe realmente quién toma las decisiones. Von der Leyen habla con mucha firmeza, pero la línea tiende a seguir a Washington,
mientras que los Estados miembros no están alineados. Así que eso significa que hay una falta de liderazgo que no intenta decir, oye, vamos a arreglar ciertas cosas. Tienen las salas donde se reúnen, donde toman decisiones, donde se juntan. Y finalmente, obviamente, las decisiones no representan las posturas más firmes. Suelen ser el mínimo común denominador. ¿Qué? Hoy, lo que está claro para todos los demás, no en Bruselas sino fuera, y tú que probablemente tienes tu perspectiva desde Japón, es que la Unión Europea está hablando sin saber lo que quiere decir, ¿verdad? Y la Unión Europea no puede seguir el ritmo de los cambios de poder globales. Así que este es probablemente el mayor problema, ¿no? Europa es demasiado lenta hoy para el mundo en el que está, mientras que Estados Unidos y China avanzan rápido. Rusia avanza rápido. Los BRICS Plus están ganando tracción, ¿verdad? Y mientras tanto, la Unión Europea tarda 6 meses solo en formar una comisión que no está preparada para las tareas que debería ejecutar, ¿no? Así que sí, me parece que los procesos hoy en día llegan un poco tarde. Son reactivos y confusos. Este es un buen resumen y, de hecho, una buena explicación institucional del problema en el que se encuentran los europeos. Yo casi lo llamaría una lucha de poder, pero en realidad no es una lucha de poder. Es más bien una confusión de poder, ¿verdad? ¿Quién toma qué tipo de decisión, en qué nivel, y cuáles son las narrativas que surgen? También vemos esto ahora, por supuesto, con el genocidio en Gaza, en el que los Estados miembros expresan claramente opiniones diferentes de las que manifiesta la Comisión. Y se ve como ya no hay. Los europeos no logran coordinarse en este momento. Y la Comisión entonces utiliza eslóganes para fingir que existen políticas. ¿Es este un fenómeno que comenzó con la guerra en Ucrania o es algo que tiene raíces estructurales más profundas? Or is this something that has deeper structural roots? Sí, obviamente es algo más profundo, ¿verdad? Es más profundo. Y estás mencionando 2 ejemplos que son clave para entender lo que está ocurriendo y que están relacionados con conflictos militares, ¿no? Ucrania e Israel en Gaza. Ahí tienes las reacciones. Así que, profesor, disculpe, piense en el día en que Israel sufrió los ataques de Hamas y cuando ya habían empezado a matar civiles. Ursula von der Leyen y la presidenta del Parlamento Europeo decidieron visitar Israel para mostrar su apoyo. Entonces, ¿en nombre de quién, verdad? ¿Y qué tipo de dobles raseros son esos? ¿Qué está mal en Rusia? ¿Qué no está mal en otros lugares, verdad? ¿Qué está mal en Ucrania? Perdón, ¿qué no está mal en otros lugares? Así que tienes la gestión de estos 2 conflictos mostrando cómo Europa está lejos de tener posiciones comunes. Pero esencialmente, diría que la gestión de la guerra en Ucrania revela una brecha entre la urgencia que se declara habitualmente y la acción sustantiva. Así que Europa ha sancionado a Rusia, ha proporcionado armas, ha acogido a millones de refugiados. Esa es la realidad y eso es lo que Europa tenía que estar ahí, ¿verdad? Millones de refugiados. Nadie habla de esto. No hay una crisis migratoria o digamos una crisis de refugiados a nivel global por la guerra en Ucrania, porque Europa se estaba ocupando de ello. Así que, chapó, ¿no? Pero para un continente que ya declaró la guerra como existencial en 2022, la respuesta es reactiva, porque no habéis enviado ni un solo soldado. Así que o es existencial o no lo es. Y esto es una cuestión de blanco o negro, profesor. O es existencial o no lo es. Si es existencial, hay que enviar tropas. Esto es un compromiso básico de seguridad. Ni un solo soldado europeo desplegado, pero un flujo creciente de apoyo inquebrantable, reuniéndose con Volodymyr Zelensky en plan militar. Muy bien para las fotos, es fantástico, pero la realidad es la que es, ¿verdad? Así que hoy tenéis sanciones, y Talas diciendo en el último diálogo de Shangri-La en Singapur que, ojo, cuidado. Esto es muy importante que todos lo tengan en cuenta. Rusia y China son consideradas malvadas porque están juntas. Bien, ¿por qué?
porque los chinos están facilitando bienes de doble uso, es decir, que pueden emplearse tanto de forma civil como militar. Bien, ¿qué ocurre en Europa? Tienes todavía, y esto es una realidad de la que casi no se habla en el continente, que la Unión Europea, con muchos Estados miembros, sigue comprando recursos energéticos y activos a Rusia. Tienes a este comisario de energía, el señor Jorgensen, que dijo el pasado marzo que la Unión Europea ha gastado el equivalente a 2.400 cazas F-35 en combustibles fósiles rusos. F-35 fighter jets or Russian fossil fuels, okay? Since Vladimir Putin began the invasion. ¿De acuerdo? Desde que Vladimir Putin comenzó la invasión. Así que, una enorme superioridad moral. También tienes a la Unión Europea visitando el pasado febrero, 21 comisarios visitando Nueva Delhi, mientras que la India es el mayor comprador desde hace 4 años, según este grupo de expertos con sede en Estocolmo, que afirma claramente que la India es el mayor comprador de armas rusas en los últimos 4 años. Así que, desde que empezó la guerra, ¿verdad? Pero von der Leyen y los 21 comisarios visitaron Delhi y ni siquiera mencionaron esto. Así que este enfoque selectivo sobre quién es bueno y quién es malo, en realidad está empeorando las cosas, ¿no? Este tipo de desarrollo ilustra este tipo de vacío estratégico. ¿Qué quieres? Entonces quieres una fuerte alineación con Washington, y por eso viajas a Washington sin siquiera tener una cita con Marco Rubio. Y él dice, oye, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para ti, no eres nadie. Eso es lo que quieren. Estados Unidos ya ha dicho que no lo quiere más, pero esto tampoco es nuevo. No es Trump. Es el giro hacia Asia que Obama implementó en 2011. En 2011, ya sabíamos en Europa que no nos querían como socio menor. El mensaje de Obama fue, oye, ahora sois Europa, gestionad vuestros propios asuntos. Nosotros tenemos que girar hacia el Indo-Pacífico porque todo va a suceder allí y tenemos que vigilar a China. Así que no tenemos, profesor, ni una sola iniciativa de paz en 1000 días de derramamiento de sangre por parte de la Unión Europea, mientras que incluso Donald Trump, que no es precisamente un virtuoso diplomático, ¿verdad?, está presionando por una resolución. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? No, tenemos que ganar esta guerra. Perdón, esto es una broma. Así que tenemos una guerra sin un final visible. Tenemos la imposibilidad de una victoria ucraniana promovida por nuestros líderes de la Unión Europea como si fuera alcanzable. Y por lo tanto, tenemos un bloque incapaz de definir términos básicos, tanto en política exterior como en seguridad. Así que no hay consenso sobre si en Ucrania debe prevalecer la integridad territorial o la estabilidad regional. Por muy reprobable que sea la invasión y los horrores de la guerra, solo el regreso de Trump al poder ha dejado al descubierto la realidad. La estrategia de Europa respecto a Ucrania nunca fue realmente propia. Como mencionaba, hoy la Unión Europea, la Comisión Europea, no tiene una estrategia sobre cómo tratar con China, ni siquiera sobre cómo tratar con los Estados Unidos de Trump. Y esto no es algo aleatorio, ni algo que haya ocurrido ayer. Lo sabemos desde el momento en que se eligió la nueva Comisión Europea en 2024, se eligió el nuevo Parlamento Europeo, y Donald Trump ganó su segundo mandato y empezó a ocupar el despacho oval el pasado enero. Así que estamos en junio, ¿verdad? Nada de esto de, oh no, haremos esto, haremos aquello. No, vale, haz algo hoy, ¿de acuerdo? Ahora mismo, porque todos los demás están haciendo cosas. Y luego, profesor, para entender la Unión Europea hoy, tenemos que centrarnos en algo que es estratégicamente importante: la promesa de adhesión a la Unión Europea para Ucrania. Esta es la más cruel de las decepciones diplomáticas en las relaciones internacionales recientes, si descontamos la visita de Zelensky a Washington para reunirse con Michael Rowley, ¿verdad? Así que la adhesión para un país como Ucrania es imposible, y lo sabemos. Y los líderes europeos persisten en esta farsa, ofreciendo esperanza a personas que están sufriendo, sabiendo perfectamente
que la ampliación requiere la aprobación unánime de cada uno de los Estados miembros en cada paso de las negociaciones. Entonces, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué dicen sí, Ucrania se unirá a la Unión Europea? Esto es una mentira descarada. Así que tenemos líderes que incluso mienten a los ciudadanos. Y esto es realmente grave. Y esto demuestra, sobre todo, imagina, tienes a todas esas superpotencias actuando en tiempos políticos reales, como despiadados, ¿verdad? Despiadados, absolutamente despiadados. Solo les importa el poder, cómo convertirse en hegemón, cómo seguir siéndolo, o cómo conquistar esa posición. Y luego tienes a la Unión Europea haciendo estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos...? No. Es fascinante, porque la adhesión a la Unión Europea siempre se ha considerado como una posible vía de avance con Rusia, ya que lo único a lo que Rusia se oponía era la adhesión a la OTAN. La adhesión a la Unión Europea era algo que se mantenía relativamente en silencio durante bastante tiempo. Pero incluso la adhesión a la Unión Europea es algo que la propia Unión Europea, o al menos sus Estados miembros, han dicho en varias ocasiones que es muy difícil. Es decir, incluso algo como las exportaciones de grano a la Unión Europea ha sido rechazado por algunos Estados miembros. ¿Sabes? Ucrania plantea enormes problemas estructurales para la Unión Europea en cuanto a cómo integrar estos mercados, ¿verdad? Debido a la diferencia en los costes de producción y demás. Y al mismo tiempo, esto se ha utilizado como un incentivo, igual que el incentivo de la OTAN, mientras Ucrania suplica de rodillas que la dejen entrar. Pero el incentivo siempre está a 1 metro de distancia. ¿No es esto, en este sentido, el peor tipo de mascarada geopolítica, donde simplemente se finge que algo es una realidad, cuando en realidad todos entienden claramente que no lo es? Sí, sabes, yo diría, y esto forma parte de mi investigación en la Universidad de Hong Kong, que lamentablemente existe una especie de excepcionalismo europeo. Así que se puede ver en los últimos 6 años, desde 2019, lo hipócrita que se ha vuelto todo. Y estaba dando algunos ejemplos, ¿verdad? Así que muchas de las cosas que están haciendo los líderes actuales, incluidos muchos líderes de los Estados miembros, van en contra de la esencia de la Unión Europea. De alguna manera, hay una total falta de liderazgo, ¿verdad? Ya no tenemos grandes personas, ya no tenemos grandes líderes. Y estaba teniendo esta conversación porque, como tú, me reúno con gente, con responsables políticos, diplomáticos. ¿Quién puede ser el líder, verdad? ¿Y quién podría ser el líder? Incluso, ¿por qué no cambiamos a los líderes hoy? ¿De acuerdo? No, porque es complicado. Tarda demasiado. Bien, cambiad las reglas. Cambiad lo que tengáis que cambiar y cambiad a las personas. Esto es una broma. La Unión Europea no puede evolucionar con esta gente. Y hoy lo sabemos. Es imposible tener un terreno común que te permita operar en un entorno donde la competencia es despiadada. La competencia geopolítica hoy en día es despiadada. Y no se puede luchar contra cómo las dos superpotencias están hoy desplegando capacidades, reforzando sus ejércitos y fuerzas armadas, invirtiendo específicamente tanto en tecnología, con el efecto Bruselas. Por favor, sed serios. No confundáis a vuestra gente. Y yo tengo que volver a Europa cada par de meses, y cuando me encuentro con personas en puestos relevantes en las instituciones europeas. Y cuando debatimos, dicen, oh, tienes una perspectiva de China porque realmente no entiendes lo que está pasando. Probablemente lo que deberías hacer es escuchar más a las personas que tienes desplegadas en países asiáticos o en países latinoamericanos y en países africanos, en esas oficinas donde recogen información y saben lo que ocurre. Pero les obligas a hablar de los puntos de vista de Bruselas, que son absolutamente irrelevantes. Deberías ver que en China, a veces los diplomáticos tienen que decir cosas que van en contra de cualquier movimiento diplomático efectivo. Siguen hablando muchas veces de los derechos humanos en China, pero China ya ha dicho que no le importan los derechos humanos. Dicen,
Primero viene el desarrollo, luego podemos hablar de derechos humanos. Así que esa es su política. Puede gustarte o no. Por supuesto, puedes pensar, oye, creo que mi sistema es mejor. Y profesor, realmente lo creo. De verdad creo que el sistema europeo en este aspecto es mejor, la protección de los derechos humanos. Pero no puedes simplemente venir a China o a Asia a moralizar y fingir que eres mejor que ellos, porque ellos lo están haciendo mucho mejor que tú, y están aumentando su poder considerablemente, mientras tú lo estás perdiendo. Así que este excepcionalismo europeo significa que todavía te crees relevante, importante y determinante, pero no lo eres. Por lo tanto, primero tienes que reconocer la realidad, que hoy estás en una mala posición. Ante todo, reconoce que no estás en una buena posición. Y desde esa posición puedes avanzar, pero no al revés. No, como somos geniales, todos nos escuchan. A nadie le importas. It's so sad because like the European Union again, like they behave as if those. Es muy triste, porque la Unión Europea, una vez más, se comporta como si fueran reyes. Pero en realidad, todo el mundo los ve como los payasos que son. Y ni siquiera son buenos payasos. La gente ni siquiera se ríe. Es simplemente... Es difícil de entender, porque no es que la Unión Europea sea completamente irrelevante. No lo es. Tiene un papel que desempeñar, y estas personas pueden causar daño. Quiero decir, estamos viendo que recientemente la Unión Europea ahora impone sanciones a su propia gente, a sus propios ciudadanos, ¿verdad? Y las sanciones no son algo agradable. Las restricciones comerciales sí causan daño a los países. No rompieron a Rusia, pero sí causaron daño. Así que estas son posturas que llevan a resultados negativos si la gente toma malas decisiones. Pero las personas que ocupan esos puestos sobreestiman enormemente su propia importancia. Escape of Thats, how se quiere esto. Their own importance. How can this be fixed? Well, Bueno, ya sabes, estaba haciendo esta comparación de que la Unión Europea de hoy, volviendo a este excepcionalismo, ¿verdad? Recuerda al Imperio Austrohúngaro en su ocaso. Era una potencia formidable, pero al final estaba paralizada por sus contradicciones. Y hoy tienes a los 27 compitiendo con sus propias instituciones comunes, ¿no? Voces en competencia, creando una cacofonía de irrelevancia estratégica, impotencia. Así que tenías a Viena y Budapest obsesionadas con el protocolo de la Corte, mientras el mundo se transformaba a su alrededor. Y hoy tienes en Bruselas a nuestros líderes y funcionarios celebrando el efecto Bruselas, mientras terremotos geopolíticos están remodelando el panorama internacional, ¿verdad? Así que tienes esta burocracia de los Habsburgo. So you have this Habsburg bureaucracy. How was paying attention to detail? ¿Cómo era prestar atención al detalle burocrático, a la micropolítica, a la microgestión antes de colapsar? Veo que las instituciones de la Unión Europea están haciendo exactamente lo mismo hoy, siguiendo el mismo destino, ¿verdad? Así que estaba dando algunos ejemplos de este vacío de dirección, ¿no? Tienes, digamos, las iniciativas emblemáticas de la Unión Europea en los últimos años, su deseo de convertirse en un actor geopolítico, de tener relevancia geopolítica. El enfoque hacia China es algo que quiero decir, si hablas con cualquier especialista o experto de la Unión Europea que viva en China, nadie entiende lo que está pasando. A veces hablo con diplomáticos chinos y me dicen, estamos muy decepcionados con la Unión Europea. No es que China haga todo bien para la Unión Europea, en absoluto, ¿verdad? Hay cuestiones que han estado ahí, pero que básicamente están relacionadas con el comercio, ¿no? No hay mercados abiertos para las empresas europeas en el mercado chino. Existe un desequilibrio comercial que está afectando a la industria europea. Pero hoy la Unión Europea se está centrando en cuestiones estadounidenses. Los vehículos eléctricos, la sobrecapacidad, las narrativas políticas, e incluso si miras a la OTAN, ¿verdad? ¿Por qué la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, quiere operar en el Indo-Pacífico? ¿Cuáles son los intereses europeos en el Indo-Pacífico hoy en día? 4 millones de ciudadanos franceses. El único que tiene territorios relevantes es Francia, si es que se puede considerar relevante.
relevant is France, if you can consider that relevant. But if the European Union member states Pero si los Estados miembros de la Unión Europea no tienen una marina, ¿cómo pueden operar a 15.000 kilómetros de distancia? Si no puedes defender Ucrania, ¿cómo vas a defender Taiwán? ¿Verdad? Así que tienes esta relevancia geopolítica que nunca llegó, este enfoque hacia China, que es totalmente equivocado. La respuesta a la guerra en Ucrania que antes estaba desvelando capa por capa para explicar. Y también tienes el impulso de la Agenda Verde. Recordarás que la Unión Europea quería prohibir los motores de combustión para 2035. Y hoy, la energía nuclear es verde. No somos verdes, pero tenemos que ser limpios. Y de nuevo, volviendo a este ocaso del Imperio Austrohúngaro, por favor, para tu audiencia, revisa el vídeo donde von der Leyen presenta este nuevo programa industrial, que no es más que, otra vez, remodelar y recolocar partidas del presupuesto y poner las cosas en otro sitio. Y así sucesivamente. putting things in another place and so on. And she goes inside the room with the 400 most relevant. Y ella entra en la sala con los 400 industriales más relevantes de Europa. Y un tipo entra antes y dice, por favor, pónganse de pie. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, va a entrar. Pero ¿qué demonios está pasando? Han perdido la cabeza. Se están centrando en el protocolo. Esta es la clave para entender que algo no va bien, ¿verdad? Así que toda esta inercia gubernamental demuestra que necesitamos cambiar a los líderes. Y sí, es algo sin precedentes. Imposible no. En política todo es posible, ¿verdad? Esos líderes son incapaces de liderar la Unión Europea hoy en día. O los cambias, o tendremos 4 años más profundizando en este agujero y aumentando la brecha con las otras superpotencias. This hole and increasing the gap with the other superpowers. Yeah, but Sebastián, I am worried. Sí, pero sabes, Sebastián, me preocupa que si tu analogía es correcta, el Imperio Austrohúngaro no se habría salvado simplemente con un cambio de liderazgo. El Imperio Austrohúngaro estaba calcificado en sus estructuras e instituciones, y podría ser perfectamente el caso de que la Unión Europea se encuentre en un punto similar, porque creo que la comparación es acertada. A menos que cambien las instituciones, no se saldrá de la inercia que calcifica el sistema desde el principio. Y la Unión Europea, ya sabes, intentó cambiar con el tiempo. Quiero decir, el Parlamento Europeo no existía desde el principio. Se fueron construyendo instituciones poco a poco. Pero en este momento, que yo sepa, no hay ningún plan para reformar institucionalmente la UE, ¿verdad? No plans actually to institutionally overhaul the EU, is there? Yeah, well, yes, I agree. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y de nuevo quiero señalar, quiero subrayar que no estoy simplemente dando opiniones. Esto está basado en investigaciones. Todo lo que digo está basado en investigaciones. Y es impactante. Y sabes, probablemente te pase a ti también, que te acusan de ser anti-europeo. En China soy pro-europeo, pero en Europa me acusan de estar en contra de Europa. No, es lo contrario. Hay que decir las cosas que descubres y que nadie dice porque quieres que mejore. Hay un antiguo primer ministro británico, o quizá era israelí, que solía decir que no hay un gobierno fuerte sin una oposición fuerte. Y Ursula von der Leyen no tiene oposición, ¿verdad? El Parlamento Europeo es una broma. No puedes pretender que eso sea una oposición cuando interrogan a los comisarios. El déficit de liderazgo, y esto no es noticia. En mi opinión, esto ya está fuera del ciclo informativo, según mi investigación. Es un patrón. Sucedió en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Fue de proporciones tragicómicas. Así que tienes al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, haciendo una evaluación realmente dura sobre la irrelevancia europea. Y tienes a nuestra aristocracia local allí, sentada, escuchando, la moderadora llorando, y nadie reacciona. Yo he estado en política en el pasado. Lo primero que hace un político, un verdadero líder, en esa situación, es levantarse y decir, oiga, usted, vicepresidente de los Estados Unidos, ahora está criticando a Europa delante de nosotros, pero es el mismo que en 2016 decía que Donald Trump estaba violando a todas las mujeres en Estados Unidos. Was raping all the women in the United States. What woman in the US hasn't been raped? ¿Qué mujer en Estados Unidos no ha sido violada por Donald Trump?
J.D. Vance decía esas cosas. Entonces, ¿tienes hoy la misma credibilidad que tenías en 2016, o qué? Nadie se levanta y le dice a la cara a este tipo, oye, para, ¿vale? Nadie representa a los europeos. No hay réplica. Todos van después a Twitter y entonces, esto está malo, ya sabes, esto está mal. Y tienes a Kaya Kala diciendo, hoy hemos descubierto que la Tierra no tiene liderazgo. Nosotros, los europeos, vamos a sustituir y vamos a ocupar ese liderazgo. ¿Por qué no dijiste eso en el momento? ¿Por qué nadie se atreve a responderle a este tipo que vino a insultaros, verdad? Así que esto es obviamente un cambio de paradigma. Líderes que no lideran, líderes que no representan, líderes que no son nadie. Leaders that are not representing, leaders that are nobody. And it's very sad. It's very sad to spot this. Y es muy triste. Es muy triste darse cuenta de esto, presenciar esto, cuando tienes desafíos de seguridad y tienes líderes que no son capaces de dar una respuesta coherente y directa a alguien que ha venido a insultarte, ¿verdad? Así que quiero decir, parte del artículo que mencionabas al principio, intenta trazar la línea argumentativa sobre eso. Hay ciertas cosas que ocurren que no forman parte del ciclo de noticias, ¿verdad? Pertenecen a un cambio de paradigma que se convierte en un patrón. Y esto forma parte de ello, ¿verdad? Esto forma parte de ello. Así que no puedes simplemente salir de la sala con algunas bromas inapropiadas más propias de un espectáculo y luego decir, no, hay un vacío de liderazgo en el mundo. Un europeo lo llenará. ¿Perdona? Ni siquiera puedes llenar tu propio vacío. You can't even fill your own vacuum. Los europeos ni siquiera pueden llenar su propio vacío. Sí. It's outstanding. Please change them. Es increíble. Por favor, cámbienlos. Cámbienlos. No son aptos. No pueden liderar. Se negaron a liderar delante de la vicepresidenta de Estados Unidos. Se negaron a liderar, ahora lo sabemos. Y luego vas a Filipinas, como el otro día, hace unos días, o Kaya Kala. Nadie sabe quién es en Europa, ¿verdad? Nadie lo sabe. En Manila, ella se reúne con el presidente Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos y el secretario Manalo, y dice, nosotros, Europa, ayudaremos a Filipinas en su lucha contra China, la China coercitiva. ¿Cómo vais a ayudar a Filipinas? ¿Cómo? ¿Por qué les mienten a la cara? ¿Por qué hacéis esto? Ni siquiera podéis responderle a J.D. Vance a la cara. ¿Y vais a desplegar tropas en Filipinas para exhibiciones en el mar de China Meridional, el mar de Filipinas Occidental? ¿Para defender qué? Por favor, ¿quién asesora a esta gente, verdad? ¿Quién está detrás de estas ideas? ¿Tienen ideas propias? Es asombroso. Are their own ideas? It's amazing. But I think they believe their own. Creo que ellos mismos creen en sus propias narrativas, ¿verdad? Kaja Kallas probablemente cree que algo se convierte en verdad simplemente porque ella lo dice. Si sale de sus labios, entonces es realidad. Porque quiero decir, durante los últimos 3 años hemos escuchado que el próximo paquete de sanciones destruirá a Rusia. Rusia de rodillas, ya sabes, ahí abajo. Y con cada paquete de sanciones, preparan el siguiente. Es cómico a estas alturas el hecho de que la retórica, tan obviamente, no coincide con la realidad. Pero parece que esta clase de personas, estos burócratas administrativos, tecnócratas, personas como Kaja Kallas y von der Leyen y demás, no se dan cuenta de eso. Viven en ese mundo de marionetas. Piensan que así funciona el mundo. Esa es la única explicación que tengo a nivel psicológico. That's the only explanation I have on the psychological level. It is. Berlaymont is a bubble, and that we know. Lo es. Berlaymont es una burbuja, y eso lo sabemos con certeza, ¿verdad? Esto es una burbuja, y tú vives en esa burbuja. Y obviamente en Europa eres alguien, especialmente si vienes de un país pequeño. Creo que Estonia tiene 1,4 millones de habitantes, pero hoy estás representando a 450 millones, ¿vale? Así que estás cambiando de ámbito, ¿no? Estás cambiando de nivel. Se supone que deberías actuar de otra manera, y lamentablemente, mi sensación como alguien que ha estado en política, esto es más una sensación que exactamente lo que dices. Es que se creen muy importantes, están muy contentos de conocerse entre ellos, se alegran de haber nacido y creen que están cambiando las cosas. Bueno, sí, estáis cambiando cosas, como todas las guerras, ¿sabes? Así que es malo. Y ahora estás hablando de las sanciones a Rusia. Sanctions to Russia, and this is okay. How many packages so far? Y esto es
Bien, ¿cuántos paquetes llevamos hasta ahora? ¿20 paquetes? ¿18, 19, 20 paquetes? Recuerdo que en Hong Kong tengo mucha suerte aquí porque conozco a mucha gente. Sabes, esto es un centro donde mucha gente va y viene. Y recuerdo que en 2022, un premio Nobel, Mike Spence, un Nobel de Economía, tuve la oportunidad de asistir a una charla. Estuvo con nosotros durante 3 horas, solo unas pocas personas. Y recuerdo que le pregunté, porque es hasta que estuve escribiendo sobre las sanciones a Rusia al principio, dicen, ¿por qué no se sacó? And I remember asking him, what do you think about this? Because it didn't work. And he says, his answer was, Y su respuesta fue, ya sabes, en ese momento no podíamos imaginar que no iban a funcionar. Hoy sabemos que no funcionan. Así que ellos lo saben. La Unión Europea sabe, en 2022, que algo que era estratégico y que se suponía que iba a ser una medida para ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, no funcionó. Entonces, ¿qué estáis haciendo en 2025 sancionando a la gente una y otra vez? Y ahora a vuestros propios ciudadanos europeos, perdón. ¿Ahora estáis sancionando a alemanes porque no se alinean con vuestros puntos de vista? Profesor, ¿usted y yo vamos a ser sancionados por organizar esta charla? ¿Por ser críticos? Es posible, ¿verdad? Sí, es posible. Sabemos cuáles son las líneas rojas en Asia, pero ahora también tenemos que preocuparnos por las líneas rojas en Europa. to worry now about red lines in Europe as well? What's going on? That's the message. ¿Qué está pasando? Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y Kaja Kallas ha estado transmitiendo este mensaje de forma muy clara. Simplemente lo está exponiendo. E incluso conectan. Una de las personas sancionadas vive en Alemania y ni siquiera criticó, ni siquiera trabajó sobre Rusia, pero fue crítica con Israel-Gaza. Y esa persona también está sancionada. Así que este es un mensaje muy claro. Y el mensaje no va dirigido hacia afuera, va dirigido hacia adentro. Y está volviéndose más preocupante de verdad que esto sea lo que está ocurriendo. Becoming more worrisome, like seriously, that this is what's happening. Exactly, because sanctioning Putin. Exactamente, porque sancionar a Putin y a los oligarcas de Putin es una cosa. Sancionar a tus propios ciudadanos es una derrota total, sin juicio, sin derechos, sin apelación. Es algo completamente distinto. Es otra señal de advertencia, ¿verdad? Cuando las instituciones de la Unión Europea dejan de respetar a su propia gente, has perdido la legitimidad, ¿no? Exactamente. Un bloque que sanciona a sus propios ciudadanos sin juicio ya no está protegiendo la democracia, los derechos humanos y separación básica de poderes, ¿verdad? Está imitando a los regímenes que dice resistir. Imitating the regimes is claiming to resist. And you know, the most beautiful thing about this Y sabes, lo más sorprendente de todo esto es que Kaja Kallas, por supuesto, nació como ciudadana soviética, hija de un apparatchik comunista, ¿verdad? Y la hija de un apparatchik comunista soviético ahora está sancionando a ciudadanos de la UE desde dentro de la propia UE. Ahí es donde estamos. Y los europeos no son capaces de verlo. and the Europeans are not able to see it. Well, I mean, if a council decision. Bueno, quiero decir, si una decisión del Consejo, que estabas desarrollando en una de tus intervenciones, significa que se toma por unanimidad, ¿verdad? Sí. Así que va más allá, quiero decir, ella lo está proponiendo, Kaja Kallas lo está proponiendo, pero va más allá, porque no solo Bruselas, sino los 27 no solo están apuntando a funcionarios rusos o criminales de guerra, están sancionando a su propia gente. Esto lo cambia todo. No estoy seguro de que sean conscientes de lo que están haciendo, ¿sabes? Porque hemos pasado de apuntar a agresores extranjeros a castigar a residentes europeos. Así que puedes sancionar a las élites rusas que financian una guerra brutal. Pero ahora, con esta decisión, estás apuntando a particulares que viven en Europa sin juicio penal, sin sentencia, sin derecho al debido proceso, sin presunción de inocencia, sin nada. With no presumption of innocence, with nothing. But it does raise the question, did these people Pero esto plantea la pregunta, ¿estas personas leyeron lo que aprobaron? Porque la cuestión es que Kaja Kallas y su equipo elaboraron la lista de sanciones, ¿verdad? El paquete. Y luego el paquete se presenta a los 27. Y los 27 solo pueden decir sí o no a todo el paquete, ¿verdad? De lo contrario, habría que volver a negociar. would have to go through renegotiations? The They question, do know. they read that They stuff? know. They know. Sé que lo han leído, lo sé. Di que no. Di que no. Ella lo cambiará. Créeme, esto es política. Di que no. Esto es inaceptable.
No puedes nombrar públicamente a tus ciudadanos, prohibirles cosas, congelar sus activos. Esta no es una postura democrática. Se parece más a los métodos de los regímenes a los que la Unión Europea dice permanentemente día tras día que se opone. Entonces, ahora la política exterior de la Unión Europea se va a utilizar como arma contra sus propios ciudadanos, contra la disidencia interna, contra los críticos internos. Domestic dissent against domestic critics? Are you kidding? Obviously. Estás bromeando, obviamente. Quiero decir, es evidente. Para mí, no hay duda de que estas herramientas ahora se están utilizando internamente, porque ya lo estamos viendo. Vimos lo que pasó con las elecciones en Rumanía. Estamos viendo lo que le está ocurriendo a Marine Le Pen en Francia. Y no es que sea fan de estas personas, pero ciertos actores políticos están siendo expulsados del ámbito político, mientras que la disidencia también está siendo apartada, mientras que Russia Today está bloqueada, ya sabes, paso a paso, como un salami. El salami se va cortando en rodajas, y los movimientos se hacen cada vez más pequeños. Estamos en ese proceso. We are in the middle of that process. Yes, that's a good example. The Romanian Sí, election. ese es un buen ejemplo. Ya sabes, la elección en Rumanía. Así que no nos gusta el hombre que fue elegido. No nos gusta. Así que usamos herramientas democráticas para hacer cosas antidemocráticas. El pueblo de Rumanía eligió a ese tipo y tú dices, no, TikTok estaba difundiendo desinformación. Perdón, la gente no puede consultar TikTok hoy o Instagram o Twitter o lo que sea. No, TikTok estaba actuando como Rumanía tiene o no tiene derecho a ver vídeos en Internet hoy. Y esto estaba influyendo en el voto. Quiero decir, he participado en muchas campañas políticas, campañas electorales. Lo que intentas hacer es influir en la mente de la gente todo el tiempo para conseguir votos. What you try to do is influencing people's minds all the time for getting voted. So now you say, this guy is anti-European. Así que ahora dices, este tipo es anti-europeo. Vamos a acabar con él. Y para eso utilizaron el Tribunal Supremo de Rumanía. Tienes lo último. El ex canciller alemán, ¿cómo se llama? Scholz. Su última medida fue publicar un informe de los servicios secretos sobre otro partido que estaba obteniendo mejores resultados en las elecciones que su propio partido, el Partido Socialista. ¿Verdad? ¿De verdad está ocurriendo esto hoy en Europa? ¿Estamos moralizando en Asia sobre cómo la democracia es superior a los demás y cómo la separación de poderes funciona y nos hace grandes y a otros peores? Y así sucesivamente. Así que estas cosas están ocurriendo en Europa. Y como yo lo veo, estáis utilizando herramientas democráticas con fines antidemocráticos. You are using democratic tools for anti-democratic purposes. Yeah, I agree. Sí, estoy de acuerdo. Esto es lo que está ocurriendo actualmente. Y lamentablemente, no veo que el proceso vaya a tomar otro rumbo. Pero ya nos estamos acercando a la hora, Sebastián. Si la gente quiere leer más de ti, pueden encontrarte en tu Substack, ¿verdad? ¿O dónde más deberían ir? Or where else should they go? I don't have a Substack. No tengo un Substack. Es muy buena idea hacerlo, profesor. Sí. Tienen que leerme. Bueno, básicamente publico en 3 o 4 medios. Por ejemplo, en el South China Morning Post, en un think tank. Su publicación se llama China-US Focus. Y luego a veces el artículo que leíste fue en Asia Times. Pero supongo que si buscan en Google Scholar, apareceré allí con muchos artículos, donde el título normalmente invita a entender de qué trata el contenido. Y sí, me alegra mucho. Quiero decir, estoy en contacto con mucha gente. Si alguien quiere ponerse en contacto, estaré encantado y de participar en tu programa de nuevo cuando quiera. Muchas gracias. Intentaré poner los enlaces en la descripción de abajo. Sebastián Contín, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias. Gracias, Pascal. Thank you, Pascal.